Atrapa deseos. Aquí estamos pues, desde la vez pasada, con Hamlet. Hamlet no llega por azar, aunque yo les haya dicho que era introducido en este lugar por la fórmula del ser o no ser, que se me había impuesto a propósito del sueño de Elia Sharp. Me vi llevado a releer parte de lo que se ha escrito sobre Hamlet en el plano analítico y también parte de lo que al respecto se ha escrito antes, dado que los autores, al menos los mejores, no han dejado de tomar en cuenta lo que se ha escrito sobre el tema mucho antes que ellos. Debo decir que me vi llevado muy lejos, a riesgo de perderme un poco de vez en cuando, no sin placer. El problema es reunir lo que está en juego tomando en cuenta nuestra meta precisa, que es dar o devolver su sentido a la función del deseo en el análisis y en la interpretación analítica. Ello no debería causarnos un trabajo demasiado grande, ya que lo que distingue a la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, espero lograr que lo perciban, es en lo esencial el hecho de ser la tragedia del deseo. Hamlet debió ser interpretada por primera vez en Londres durante la temporada invernal de 1601, sin que haya certeza absoluta, pero sí al menos según los cotejos más rigurosos. En su época, la famosa primera edición en cuarto del texto fue lo que se denomina una edición pirata, es decir, que no había sido realizada bajo el control del autor, sino que se la había tomado de lo que denominaban prompt books, los libretos que emplea el apuntador. Esa edición, sin duda, es divertido conocer estas pequeñas anécdotas de historia literaria. Permaneció desconocida hasta 1823, cuando al fin se echó mano de uno de sus ejemplares, sórdidos por haber sido muy manipulados, probablemente tomados de las representaciones. Y la edición en folio, la gran edición de Shakespeare, recién comenzó a aparecer después de su muerte, en 1623, procediendo a la gran edición en la que encontramos la división en actos, lo cual explica que la división en actos sea mucho menos decisiva y clara en Shakespeare que en otros. De hecho, no se cree que Shakespeare haya pensado en dividir sus piezas en 5 actos. Ello tiene su importancia porque vamos a ver cómo se divide Hamlet. El invierno de 1601 precede en 2 años a la muerte de la reina Isabel, y de manera aproximada cabe considerar que la censura capital que Hamlet marca entre dos vertientes de la vida del poeta redobla, si puede decirse, el drama de la juntura entre dos épocas del reino, ya que el tono cambia por completo cuando Jacobo I asuma el trono. Ya se anuncia, como dice un autor, algo que rompe el encanto cristalino del reino de Isabel, la reina virgen, la que había conseguido esos largos años de paz milagrosos al salir de lo que en la historia de Inglaterra, al igual que en muchos países, constituía un periodo de caos al cual pronto había de regresar, con todo el drama de la revolución puritana. En suma, 1601 anuncia ya la muerte de la reina, que por cierto no podía preverse, por la ejecución de su amante, el conde Essex, que tuvo lugar el mismo año que la primera representación de la pieza. No es del todo inútil evocar estas coordenadas, tanto más cuanto que no somos los únicos en haber intentado restituir a Hamlet en su contexto. Pero lo que aquí les digo no lo he visto subrayado en ningún autor analítico. Sin embargo, estas son especies de hechos primeros que tienen su importancia. En verdad, no puede decirse que lo que los autores analíticos han escrito haya resultado esclarecedor, pero no haré hoy la crítica de aquello en que ha desembocado una especie de interpretación analítica que toma Hamlet línea por línea. Intento rescatar tal o cual elemento que sería interesante, pero lo cierto es que lo único que puede decirse es que la comprensión del conjunto, la coherencia del texto, se aleja cada vez más a medida que los autores insisten en esa vía. De nuestra Elia Sharp, a quien valoro en gran medida, también debo decir que su paper, Unfinished, por cierto, sobre Hamlet, hallado después de su muerte, me ha decepcionado mucho. A pesar de todo, lo tomaré en cuenta porque es significativo. Se inserta en la tendencia que vemos, adquiere la teoría analítica y que me veo llevado a explicar y a criticar a tal punto que vale la pena ponerlo de relieve. Pero no vamos a comenzar por ahí. Comenzaremos por el artículo de Jones,
de 1910, que es un acontecimiento y un monumento, y que es esencial haber leído. Se publicó en el American Journal of Psychology, y no es fácil de conseguir hoy en día. En la pequeña reedición que hizo del mismo, creo que Jones añadió algunos complementos a su teoría de Hamlet. Ese artículo se intitula The Oedipus Complex as an Explanation of Hamlet's Mystery. El complejo de Edipo como explicación del misterio de Hamlet, con un subtítulo, A Study in Motive, un estudio sobre el motivo. En 1910, Jones encara el problema que Freud indica de manera magistral en esa media página que la vez pasada les leí, ya que en ella se marcan incluso los puntos de horizonte, a saber, las relaciones de Shakespeare con el sentido del problema que se le plantea, la significación del objeto femenino. Creo que esto es absolutamente central. Dado que Freud señala a Timón de Atenas en el horizonte, Elia Sharp intentó avanzar por esa vía. Hizo de toda la obra de Shakespeare una suerte de vasta vacilación ciclotímica, distinguiendo las piezas ascendentes, es decir, las que podríamos creer optimistas, aquellas en que la agresión se dirige hacia el afuera, y las de la fase descendente, en las cuales la agresión retorna al héroe o al poeta. He aquí cómo podríamos clasificar, según ellas, las piezas de Shakespeare, incluso fecharlas en ciertos casos. No creo que haya en esto nada demasiado valedero. Por el momento, en el punto en que nos encontramos, ante todos nos atendremos a Hamlet. Tal vez dé algunas indicaciones acerca de lo que lo sucede o lo precede, acerca de Noche de Epifanía y de Troilo y Créssida, pues creo que es casi imposible no tenerlas en cuenta. A tal punto iluminan el problema que en un primer lugar introduciremos a partir del solo texto de Hamlet. Con ese gran estilo de documentación y de solidez que caracteriza a sus escritos y que distingue en alto grado a sus contribuciones, Jones hace una suerte de resumen de lo que con muy justa razón denomina el misterio de Hamlet. Una de dos, o ustedes se percatan de la amplitud que ha adquirido la cuestión, o no se percatan de ello. Para quienes no se percatan, no repetiré aquí lo que está en el artículo de Jones. De uno u otro modo, infórmense. Debo decir que la masa de escritos sobre Hamlet no tiene equivalente. La abundancia de la literatura sobre la pieza es algo increíble, pero más increíble aún es la extraordinaria diversidad de las interpretaciones que se han dado al respecto. Las más contradictorias interpretaciones se han sucedido, han afluido a través de la historia, instaurando el problema del problema. A saber, ¿por qué todo el mundo se empecina en comprender algo al respecto? Esas interpretaciones tienen los resultados más diversos, más incoherentes, más extravagantes, sin que pueda decirse que ello tenga un alcance excesivo. Prácticamente se ha dicho todo, y, para llegar al extremo, hay un Popular Science Monthly, que debe de ser una especie de revista de divulgación más o menos médica y que en 1880 publicó un artículo denominado The Impediment of Adipose. Al final de Hamlet se nos dice que Hamlet está gordo y sin aliento, y en esa publicación hay todo un desarrollo sobre la adiposis de Hamlet. Hay un tal Vining que en 1881 descubrió que Hamlet era una mujer disfrazada de hombre cuyo objetivo a través de toda la pieza era la seducción de Horacio, y que Hamlet maquinaba toda su historia para alcanzar el corazón de él. De cualquier modo, es una lectura bastante agradable, y no cabe decir que carezca de todo eco para nosotros, ya que es cierto que las relaciones de Hamlet con la gente de su propio sexo están de hecho estrechamente entrelazadas con el problema de la pieza. Volvamos a cosas serias y recordemos que Jones, que los esfuerzos de la crítica se han agrupado en dos vertientes. Cuando hay dos vertientes en lógica, siempre hay una tercera, ya que, al revés de lo que se cree, el tercero no está tan excluido. Y es obvio que en este caso lo interesante es el tercero. Las dos vertientes no han tenido defensores de poca talla. En la primera vertiente están quienes han interrogado la psicología de Hamlet. Es obvio que les corresponde la primacía y que debemos colocarlo en el primer plano de nuestra estima.
Allí encontramos a Goethe y también a Coleridge, que en sus Lectures of Shakespeare tomó una posición muy característica que, en mi opinión, tal vez Jones podría haber tomado más en cuenta. Jones es curioso, sobre todo se lanzó a hacer un extraordinariamente abundante comentario de lo que se hizo en alemán y que ha sido proliferante, incluso prolijo. Las posiciones de Goethe y de Coleridge, pese a no ser idénticas, tienen empero un gran parentesco, ya que ambos ponen el acento sobre la forma espiritual del personaje de Hamlet. A grandes rasgos, digamos que Hamlet es, para Goethe, la acción paralizada por el pensamiento. Como es sabido, esa concepción tuvo una enorme posteridad. Se ha recordado, y no en vano, por supuesto, que Hamlet había vivido un tiempito en Wittenberg. Y ese hecho llevó a imputar sus problemas intelectuales a una frecuentación abusiva de lo que nos presenta. No sin razón, como uno de los centros de cierto estilo de formación de juventud estudiante alemana. Desde esta perspectiva, Hamlet es en síntesis el hombre que ve todos los elementos del juego de la vida, todas sus complejidades, todos sus motivos, y que debido a ese conocimiento está detenido, paralizado en su acción. Este es un problema goetiano. En sentido estricto, y no dejó de tener profunda repercusión, sobre todo si ustedes le añaden el encanto y la seducción del estilo de Goethe y de su persona. Por su parte, Coleridge se explaya en el mismo sentido. No tengo tiempo de leerles un largo pasaje cuyo carácter es mucho menos sociológico y mucho más psicológico. Una brillante pieza de psicología que él consagra al carácter psicasténico de Hamlet, a su imposibilidad de avanzar en una vía, y una vez hecho esto, permanecer en ella hasta el final, a su excitación entre motivos múltiples. Lo que me complace rescatar de allí es una frase dicha al pasar, en una conversación familiar, que a mí me parece da el meollo de su esencia. Tengo algo de eso en mí, si cabe que lo confiese. Él se reconoce allí, y no es el único. Leemos una observación análoga en un cuasi contemporáneo que ha escrito cosas notables en sus Essays on Shakespeare. Es Hazlitt, a quien Jones no toma en cuenta por error, ya que escribió las más destacables cosas sobre el tema en esa época. Coleridge llega aún más lejos cuando dice que, a fin de cuentas, nos han machacado tanto con esta tragedia que apenas si sabemos cómo hacer su crítica. Así como no sabríamos describir nuestro propio rostro, hay otra nota de él que apunta en el mismo sentido y que tiene líneas que voy a tener muy en cuenta. Paso muy rápido por lo que concierne a la otra vertiente, la que imputa los aprietos de Hamlet a una dificultad exterior. Esta concepción fue instaurada por un conjunto de críticos alemanes, berlineses, los dos principales, de fines del siglo XIX, Klein y Herder, a quien Jones agrupa con justa razón. Según ellos, la tarea que Hamlet se propuso habría sido la de hacer que su pueblo reconozca la culpabilidad de Claudio, quien reina en Dinamarca después de haber matado a su padre y de haberse casado con su madre. Esto no resiste la crítica, ya que las dificultades que tendría Hamlet para realizar esa tarea, una de dos, haciendo reconocer la culpabilidad de Claudio antes de matarlo, o bien perpetrando primero el asesinato para justificarlo a continuación, se disipan muy fácil por medio de la sola lectura del texto, en el cual Hamlet nunca se plantea problemas de ese género. El principio de su acción es que debe vengar a su padre en la persona de quien es su asesino, y que al mismo tiempo tomó su trono y su lugar junto a la mujer, su esposa, a quien él amaba por sobre todas las cosas. Estos crímenes deben ser purgados por medio de la acción más violenta, por el asesinato. No solo este principio jamás es puesto en tela de juicio por Hamlet, sino que les leeré pasajes en los cuales él se tacha de cagón, de cobarde, rabiando de la desesperación sobre el escenario por no poder decidirse a ejecutar esa acción. El principio de la cosa no suscita en él ningún tipo de duda. Él no se plantea el más mínimo problema concerniente a la validez de ese cometido. Encima, en el mismo periodo, hay un tal
Loening, a quien Jones toma muy en cuenta, que al discutir las teorías de Klein y Werther, hizo observaciones decisivas que Jones, lo señaló al pasar, recomienda con fervor. Cita algunas que en efecto parecen muy penetrantes. Pero todo esto no tiene una importancia extraordinaria, ya que la cuestión es en verdad superada a partir del momento en que tomamos la tercera vertiente, en la que Jones introduce la posición analítica. Estas lentitudes de exposición son necesarias, debemos seguirlas para tener el fondo sobre el cual se plantea el problema de Hamlet. La tercera concepción es la siguiente. Aunque el sujeto no dude ni por un instante en tener que llevar a cabo su cometido, éste le repugna por alguna razón ignorada por él. Dicho en otras palabras, la dificultad reside en el cometido mismo, no en el sujeto ni en lo que ocurriría en el exterior. Y de nada sirve decir que, en lo tocante a la vertiente de la dificultad exterior, hay versiones mucho más sutiles que la que les esbocé para descartar lo inútil. El cometido es lo que entonces se plantea como esencialmente conflictivo en sí mismo. He aquí la manera, muy sólida en síntesis y que en definitiva debe darnos una lección de método, en que Jones introduce la teoría analítica en el asunto. Además, muestra que la idea de una contradicción interna en el cometido no es nueva, sino que ya fue aportada por Loening, a juzgar por las citas que da y por algunos otros autores. Estos notaron muy bien que puede captarse la naturaleza problemática conflictiva del cometido en ciertos signos. No hubo que esperar al psicoanálisis para percibir el carácter señalizador que tienen, tales como la diversidad, la multiplicidad, la contradicción, la falsa consistencia de las razones que da el sujeto para aplazar ese cometido, para no consumarlo en el momento en que se le presenta. Mucho antes del psicoanálisis, los psicólogos ya tenían una noción del carácter superestructural, racionalizado, racionalizante, de los motivos que da el sujeto, y muy bien sabe Jones ponerlo de relieve. Solo que la cuestión es saber dónde reside el conflicto. Los autores que siguen esta dirección no dejan de percatarse de que hay algo que se presenta en primer plano y una suerte de dificultad subyacente que, sin ser articulada en sentido estricto como inconsciente, es considerada como más profunda y en parte no dominada, no del todo elucidada ni comprendida por el sujeto. Jones discute su tesis con el saber hacer característico que da muestras en sus artículos, que han representado el principal papel para avalar, a los ojos de un amplio público intelectual, la noción misma de inconsciente. Por un lado, sabe articular con fuerza lo que esos autores, sutiles algunos, propusieron como motivo subyacente que contrarían la acción de Hamlet. Por ejemplo, han alegado un motivo jurídico, a saber, ¿tiene derecho a realizarla? Sabe Dios que esos autores alemanes no se han privado de apelar a toda clase de registros. Máxime, cuando ello tenía lugar en pleno periodo de hegelianismo. Por otra parte, Jones tiene facilidad para ironizar al respecto y muestra de manera convincente que, si algo debe contarse entre los resortes inconscientes, no son los motivos de orden elevado, con un alto carácter de abstracción que ponen en juego la moral, el Estado, el saber absoluto, sino que debe de haber algo mucho más radical y más concreto. Como ese es más o menos el año en que comienzan a introducirse en Norteamérica las concepciones freudianas, Jones luego producirá y publicará una reseña de la teoría de Freud sobre los sueños, tal como esta figura en las famosas conferencias en la Clark University, que primero fueron publicadas en inglés, si mal no recuerdo, pero lo importante es la nueva crítica de Hamlet que Jones publica con fecha de 1910. Está íntegramente destinada a llevarnos a esta conclusión. Llegamos pues a la aparente paradoja de que el héroe, el poeta y la audiencia están todos profundamente conmovidos por sentimientos debidos a un conflicto cuya fuente desconocen. No están despiertos, no saben de qué se trata. Pero la insuficiencia de este resultado no debe impedirnos ver que su análisis de Hamlet tiene en verdad todo el alcance que podría tener en esa época. Creo para poner de relieve en el desarrollo del drama lo que podemos denominar la estructura mítica del Edipo.
Debo decir que no estamos tan despabilados mentalmente como para poder sonreír sin reparos al ver que, a colación de Hamlet, se traiga a Telésforo, Anfión, Moisés, Faraón, Zoroastro, Jesús, Herodes. Todo el mundo viene en el paquete. Los autores escribieron hacia 1900 en una revista muy conocida, un Hamlet in Irán, que relaciona el mito de Hamlet con los mitos iraníes de la leyenda de Pirro, que otro autor tuvo muy en cuenta en una revista desconocida e inhallable. Es esencial subrayar cuál es el paso que ha sido dado en este nivel, aunque yo no digo que sea el único paso posible. En efecto, si bien el abordaje psicológico del caso de Hamlet no esperó al psicoanálisis, como les dije, el primer paso analítico consiste en transformar la referencia psicológica en una referencia, no a una psicología más profunda, sino a un ordenamiento mítico cuyo sentido se considere idéntico para todos los seres humanos. No obstante, sin duda hace falta algo más, ya que Hamlet no es de todos modos la Phaedrus Saga, las historias de Ciro con Cambises, ni las de Perseo con su abuelo Acrisiio. Es otra cosa, veremos qué. Si de Hamlet hablamos, no se debe apenas a que se le hayan dedicado miríadas de críticas. A fin de cuentas, ustedes no tienen ni la menor idea de qué es Hamlet porque, por una especie de cosa muy curiosa, según mi propia experiencia, creo poder decir que es irrepresentable en francés. Jamás he visto un buen Hamlet en francés, ni a nadie que interprete bien a Hamlet, ni un texto que podamos entender. Para quienes leen el texto es algo para caerse de culo, para morder el polvo, para rodar por tierra. Es algo inimaginable. No hay un solo verso de Hamlet, ni una réplica que en inglés no tenga tal poder de choque, tal violencia de términos, que a cada instante nos deja absolutamente estupefactos. Parece que hubiera sido escrito ayer, que no se podía escribir así hace 3 siglos. En Inglaterra, es decir, allí donde la pieza se interpreta en su lengua, una representación de Hamlet siempre constituye un acontecimiento. Más aún, porque a fin de cuentas no puede medirse la tensión psicológica del público, salvo desde la taquilla. Diré lo que representa para los actores, lo cual nos enseña doblemente. Ante todo, no cabe la menor duda de que, para un actor inglés, interpretar Hamlet es la coronación de su carrera. Cuando no es la coronación de su carrera, de todos modos, él solo quiere retirarse con felicidad después de haber interpretado esa pieza, dando su representación de despedida, aunque su papel no consista más que en interpretar al primer sepulturero. Hay allí algo importante, y nos percataremos de lo que significa, ya que no lo digo porque sí. En segundo lugar, algo curioso es que a fin de cuentas, cuando el actor inglés consigue interpretar a Hamlet, lo interpreta bien. Todos ellos lo interpretan bien. Una cosa aún más extraña es que se habla del Hamlet de tal o cual. Hay tantos Hamlet como grandes actores. Aún se evoca el Hamlet de Garrick, al Hamlet de King, etc. Esto también es algo extraordinariamente significativo. Si hay tanto Hamlet como grandes actores, creo que se debe a una razón análoga a la que hace que una representación de la pieza constituya un acontecimiento o que se le dedique una enorme masa de comentarios. No es la misma razón, porque interpretar a Hamlet es otra cosa que estar interesados como espectadores o como críticos. Pero el punto de convergencia de todo esto es que cabe creer que, si así sucede, se debe a la estructura del problema que Hamlet, como tal, plantea a propósito de su deseo. La tesis que aquí propongo y que les ruego retener es que Hamlet pone en juego los diferentes planos, el marco mismo al que intento introducirlos, aquel donde viene a situarse el deseo, el lugar del deseo se articula de un modo tan excelente y excepcional que todo el mundo llega a reconocerse en él. El aparato de Hamlet es una suerte de malla de red para cazar pájaros, en la cual el deseo del hombre queda atrapado. Y en la pieza, ese deseo está articulado de manera esencial dentro de las coordenadas que Freud justamente nos descubre, o sea, su relación con el Edipo y con la castración.
No obstante, esto supone que Hamlet no es apenas otra edición, otra tirada del eterno drama, conflicto típico, el de la lucha del héroe contra el padre, contra el tirano, contra el buen o mal padre. Shakespeare lleva las cosas hasta un punto tal que se ve modificada la manera en que se presenta la estructura fundamental de la eterna saga con que nos encontramos desde el origen de los tiempos. En este punto introduzco consideraciones que a continuación desarrollaremos. Las coordenadas de ese conflicto son modificadas por Shakespeare como para permitir que aparezca de qué modo, dentro de esas condiciones atípicas, está en juego, con todo su carácter esencialmente problemático, el deseo, en la medida en que el hombre no solo es investido, poseído por éste, sino que tiene que situar ese deseo, encontrarlo con los más pesados costos y el más pesado esfuerzo, hasta el punto de no poder encontrarlo más que en el límite, a saber, en una acción que él no puede completar, realizar, sino a condición de que sea mortal. Ello nos incita a observar en mayor detalle el desarrollo de la pieza. No quisiera demorarlos mucho, pero debo sin duda destacar sus principales rasgos sobresalientes. El acto 1 concierne a lo que cabe denominar la introducción del problema. Y aquí, en el punto de entrecruzamiento, de acumulación, de confusión, donde gira la pieza, por cierto es necesario que volvamos a algo simple, que es el texto. Veremos que esta composición merece ser retenida, que no es algo que flote, ni que marche a diestra y siniestra. Como ustedes saben, las cosas arrancan con un cambio de guardia en la explanada de Elsinor. Y debo decir que ese es uno de los comienzos más magistrales de todas las piezas de Shakespeare, ya que no todas son tan magistrales al comienzo. Ese relevo se hace a medianoche, y en este punto el texto tiene cosas muy bonitas, muy impactantes. Así, quienes preguntan ¿quién va? Son los que llegan para el relevo, cuando debería ser al revés. En efecto, todo ocurre anormalmente. Todos están angustiados por alguna cosa que esperan, y esa cosa no se hace esperar más de 40 versos. Aunque el relevo tiene lugar a medianoche, la campanada da la una cuando el espectro aparece. Y a partir del momento en que el espectro aparece, entramos en un movimiento muy rápido con detenciones bastante curiosas. Justo después viene la escena en que aparecen el rey y la reina. Y el rey dice que ya es hora de dejar de lado nuestro duelo. Podemos llorar con un ojo, pero riamos con el otro. Hamlet, que está allí, muestra sus sentimientos de indignación ante la rapidez de las segundas nupcias de su madre y ante el hecho de que ella se casó con alguien que, al lado de su padre, es un personaje absolutamente inferior. En todo momento veremos, en las palabras de Hamlet, puesta de relieve la exaltación de su padre como un ser acerca del cual más adelante dirá que era un conjunto de perfectas formas, en que todos los dioses parecían haber dejado el sello, para brindar al mundo lo que es un verdadero hombre. Hamlet dirá esta frase mucho más adelante en el texto, pero desde la primera escena hay palabras análogas. Hamlet se presenta en lo esencial con una suerte de sentimiento de traición y también de degradación, que le inspira la conducta de su madre. Sus segundas nupcias, precipitadas, 2 meses, nos dicen, después de la muerte de su esposo, es el famoso diálogo con Horacio. Economía, economía, Horacio. Las carnes asadas del funeral adornaron frías las mesas de las bodas. No necesito recordar estos célebres temas. Luego, escena M, tenemos la introducción de los personajes de Ofelia y de su padre Polonio a propósito de una suerte de reprimenda que Laertes dirige a su hermana Ofelia, la joven de quien Hamlet estuvo enamorado. Él mismo lo dice, y a quien, en ese momento, en el estado en que se encuentra, rechaza con muchos sarcasmos. Con justa razón quiso reconocerse a Laertes un papel importante con respecto a Hamlet en el desarrollo mítico de la historia. Ya llegaremos. Polonio y Laertes se suceden entonces ante la desdichada Ofelia para darle todos los sermones de la prudencia e invitarla a desconfiar de este Hamlet. Viene después la cuarta escena. Es sobre la explanada de Elsinor el encuentro de Hamlet, que ha sido convocado por Horacio con el espectro de su padre.
En ese encuentro se muestra valiente, apasionado, pues no vacila en seguir al espectro hasta el rincón a donde éste lo arrastra, ni en tener con él un diálogo bastante horripilante. Este carácter de horror, lo subrayo, es articulado por el espectro mismo. No puede revelarle a Hamlet el horror y la abominación del lugar donde vive ni de lo que sufre, ya que los órganos mortales del hijo no podrían soportarlo. Y le da una consigna, una orden. Es interesante notar a continuación que la orden consiste en que, de cualquier manera que sea, Hamlet haga cesar el escándalo de la lujuria de la reina, y que además en todo esto contenga sus pensamientos y sus movimientos, que no vaya a dejarse llevar a no sé qué excesos concernientes a pensamientos referidos a su madre. Si bien los autores han tenido muy en cuenta una suerte de oscuro segundo plano en las consignas dadas a Hamlet por el espectro, ya que éste advierte al hijo, en síntesis, que debe cuidarse de sí mismo en sus relaciones con su madre, no parece que ninguno haya señalado el punto decisivo, a saber, que a pesar del horror de las acusaciones formalmente pronunciadas contra Claudio por el espectro, que revele a su hijo que él fue quien lo mató. La cuestión es resolver, no concierne al asesino, sino que en esencia se trata, en lo sucesivo y de inmediato, de la madre. La consigna que da el Ghost no es en sí una consigna. Lo que enuncia pone de ahora en más en primer plano y como tal el deseo de la madre. Este punto es absolutamente esencial y lo retomaremos. El segundo acto está constituido por lo que puede denominarse la organización de la vigilancia en torno a Hamlet. Tenemos una suerte de pródromo del asunto bajo la forma de las instrucciones que Polonio, primer ministro, da a alguien para la vigilancia de su hijo, que partió rumbo a París. Es muy divertido y muestra el carácter de doblete que tiene el grupo formado por Polonio, Laertes y Ofelia, con respecto al grupo formado por Claudio, Hamlet y la reina. Polonio explica entonces a su agente cómo es necesario proceder para informarse sobre su hijo. Hay allí una especie de pequeño pasaje de antología al estilo de Verdades Eternas de la Policía, sobre el cual no he de insistir. Luego está la llegada, anunciada en el primer acto, de Guildenstern y Rosencrantz. Estos no son apenas los personajes inflados que se cree, son antiguos amigos de Hamlet, y Hamlet, que desconfía de ellos, que les toma el pelo, que los ridiculiza, que los desconcierta y que juega con ellos un juego sutil, en extremo bajo la apariencia de la locura, veremos qué significa la locura o pseudo locura de Hamlet, que ha suscitado problemas. Hace una verdadera invocación a su vieja y antigua amistad, con un acento que también merecería ser puesto de relieve si tuviésemos tiempo para hacerlo. Ese acento prueba que Hamlet los invoca sin ninguna confianza y que ni por un instante pierde su posición de astucia y de juego para con ellos. Sin embargo, hay un momento en que puede hablarles en cierto tono Rosencrantz y Guildenstern al venir a sondearlo. Son instrumentos del rey, y eso es lo que percibe Hamlet, quien en verdad los incita a confesarle que han sido enviados ante él, quien les pregunta qué han venido a hacer. Y los otros se conmueven lo suficiente como para que uno de ellos pregunte al otro, ¿tú qué dices? What say you? Pero pasa, y todo pasa siempre de manera tal que jamás se franquee cierta barrera, lo cual detendría una situación que en lo esencial se muestra encadenada de un extremo al otro. En ese momento Rosencrantz y Guildenstern introducen a los comediantes que han encontrado de camino y que Hamlet conoce. Hamlet siempre se ha interesado en el teatro y recibirá de una manera notable a esos comediantes. También aquí habría que leer las primeras muestras que éstos le dan de su talento. Hamlet les reclama el pasaje de una tragedia en que Eneas cuenta el fin de Troya y el asesinato de Príamo. Tenemos allí una escena en inglés muy bella, en la cual vemos a Pirro suspender una espada por encima del personaje de Príamo y permanecer así. So, as a painted tyrant, Pyrrhus stood, and like a neutral to his will and matter, did nothing. Así como el tirano de un cuadro, Pirro permaneció inmóvil, y como indiferente a su voluntad y a su objetivo,
no hizo nada. Dado que este es uno de los temas fundamentales del asunto, el hecho de que se lo presente en esta primera imagen y a través de los comediantes merece ser destacado. En ese punto se le ocurrirá a nuestro Hamlet la idea de utilizarlos en la escena que constituirá el cuerpo del tercer acto, que es esencial, escena que los ingleses llaman con un término estereotipado the play scene, el teatro en el teatro, the play within the play scene. Y Hamlet concluye: la obra es el lugar, el truco, la trampa, donde la conciencia del rey he de atrapar. The play, the thing, wherein all the catch, the conscience of the king. Este par de rimas, como un son de platillos, termina una larga tirada de Hamlet íntegramente escrita, lo señalo, en verso blanco. Tiene un gran valor introductorio, ya que en este punto se termina el segundo acto y va a comenzar el tercero, en el cual se realizará justamente the play scene. Esa play scene es esencial y ahora llegaremos a ella. Lo que precede a lo que denominé el toque de platillos, a saber, el monólogo de Hamlet solitario sobre el tablado, nos muestra tanto la violencia de los sentimientos de Hamlet para con Claudio como la violencia de las acusaciones que se hace a sí mismo. Am I a coward who calls my villains break my pates across, plucks off my beards, and blows it in my face? Twigs me by the nose, give me the lie in the throat, as deep as to the lungs. Who does me this? Ja. ¿Soy un cobarde? ¿Hay alguien que me llame villano? ¿Que me parta la cabeza? ¿Que me arranque la barba y me sople los pelos en el rostro? ¿Que me tire de la nariz? ¿Nadie me echa en cara la mentira y me echa en los pulmones? ¿No hay nadie que lo haga? Esto nos da el estilo general de esta pieza, que es para rodar por tierra. E inmediatamente después, él habla de su actual padrastro. Why, I should take it, for it cannot be, but I am pigeon liver than a lack gall, to make oppression bitter, or ere this, I should have fatted all the Russian kids with this slave offal. Habíamos hablado de esos quites a propósito de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. El kite es un milano, se trata de su padrastro, y él, el esclavo que se ofrece como víctima a las musas justamente, y aquí comienza una serie de injurias. Bloody, bad with billions, remorseless, treacherous, lecherous, kindless, villain. El punto importante aquí es que, al igual que aquel a quien el contexto designa saber Claudio, sus gritos se dirigen a sí mismo. Sangriento, lascivo, villano, desalmado, traicionero, lujurioso, infame villano, es el culmen del segundo acto. Ahora bien, lo esencial de la desesperación de Hamlet es que vio al actor que interpreta a Eneas llorar al escribir la triste suerte de Hécuba, ante la cual su marido, Príamo, es cortado en pedacitos. Mincing creo que es el mismo término que émincer, rebanar en francés. When she saw Pyrrhus make malicious sport in mizing with his sword her husband's limbs. En efecto, después de haber conservado un buen tiempo la posición inmóvil, su espada suspendida, Pirro encuentra un malicioso placer, el texto no los dice, en cortar el cuerpo de Príamo ante esa mujer que muy bien nos describen envuelta en no sé qué clase de manta que rodeaba sus flacos irajares. El tema de pasaje es ese llanto, esa palidez, esa voz cascada, todo esto por Hécuba, pero ¿qué es Hécuba para ese actor? Nada. Hay entonces personas que alcanzan esa emoción extrema por algo que en nada les concierne. Aquí se desencadena la desesperación de Hamlet por no sentir nada equivalente.
Imposible exagerar la importancia de este pasaje para introducir lo que vendrá a continuación, es decir, la play scene. Si Hamlet recurre a ella, se debe a que está como atrapado en la atmósfera y a que, de golpe, parece percatarse entonces de lo que puede hacerse con el teatro. ¿Qué razón le impulsa a ello? Sin duda hay aquí una motivación racional, que es la de atrapar la conciencia del rey. A tal fin, hará representar esa pieza ante éste, con algunas modificaciones introducidas por él mismo, para observar sus emociones y hacer que se traicione. En efecto, así es como ocurren las cosas. En cierto momento, el rey no soporta más. Le representan de un modo tan exacto el crimen que ha cometido, con comentarios de Hamlet, que grita bruscamente. Trae luces y se va con gran bochinche. Hamlet le dice a Horacio que ya no quedan dudas. Esta play scene es entonces esencial y no soy el primero en haber planteado en el registro analítico que nos es propio la cuestión de su función. Rank lo hizo antes que yo, en su artículo Das Schauspiel in Hamlet, publicado en Psychoanalytic Weltrang zur Mistelforschung de 1919, en Leipzig y Viena, páginas 72 a 85. La función de la play scene es articulada allí de una manera que deberemos retomar, pero de todos modos está claro que esta escena plantea un problema que va más allá de su papel funcional en la articulación de la pieza. Sin embargo, la cuestión es hasta dónde y cómo podemos interpretar los detalles del texto. Rank se contenta con apuntar todos los rasgos que muestran que, en la estructura misma del hecho de mirar una pieza, encontramos algo que evoca las primeras observaciones que el niño hace del coito parental. Esa es la posición que toma Rank. No digo que carezca de valor, ni siquiera que sea falsa. Creo que es incompleta. Merece en todo caso ser articulada con el conjunto del movimiento, ya que al fomentar esta play scene, ¿qué hace Hamlet? Intenta ordenar, dar una estructura, suscitar precisamente esa dimensión disfrazada de la verdad que en algún lugar denominé su estructura de ficción, sin la cual él no encontraría cómo orientarse, más allá del carácter relativamente eficaz de la acción, a fin de hacer que Claudio se rebele, se traicione. Rank ha tocado un punto justo. Hay aquí, en Hamlet, algo que concierne a su propia orientación con respecto a sí mismo. No hago más que indicarlo para mostrar el interés de los problemas que aquí se suscitan. Las cosas no marchan sobre ruedas, y el tercer acto no finaliza antes de que las secuelas de esa articulación aparezcan bajo la siguiente forma. Hamlet es convocado con toda urgencia ante la madre, que ya no puede más, por supuesto, tales son literalmente las palabras que ella emplea. Oh Hamlet, speak no more. Mientras camina rumbo a la alcoba de su madre, Hamlet ve a Claudio a punto de llegar, si no a la contrición, al menos a arrepentirse. Es la escena llamada de la Prayer of Repentance, plegaria arrepentida. Ese hombre, que de algún modo se encuentra cautivo en las redes mismas de lo que retiene los frutos de su crimen, eleva a Dios no sé qué plegaria a fin de tener la fuerza de desembarazarse de ellos. Hamlet, que sorprende al rey literalmente de rodillas y que una vez visto por él, lo tiene a su merced, tiene la venganza a su alcance, y hete aquí que se detiene. Matarlo ahora, se dice, ¿acaso no va a enviarlo al cielo? Mientras que su padre insistió mucho sobre el hecho de que sufría todos los tormentos de no sabe muy bien qué infierno o qué purgatorio, ¿acaso él no va a enviarlo directo a la felicidad eterna? Es exactamente lo que no debo hacer, concluye. Esa era sin embargo la ocasión de arreglar el asunto. No por nada la vez pasada les presenté el to be or not to be. A mi entender, lo esencial está por completo allí. Hamlet llega a decirnos que el padre, debido al momento en que pereció, queda para siempre paralizado en la flor de sus pecados. La raya trazada bajo las cuentas de su vida hace que quede idéntico a la suma de sus crímenes. También ante eso se detiene Hamlet con su to be or not to be. El suicidio no es algo tan simple. No pensamos tanto como él en lo que ocurre en el más allá, sino que apenas se trata de lo siguiente. Poner el punto final no impide que el ser siga siendo idéntico
a todo lo que articulaba por medio del discurso de su vida. Aquí no hay to be or not to be. Sea como fuere, el to be permanece eterno. Hamlet también está confrontando con eso. Para no ser pura y simplemente el instrumento del drama, aquel a cuyo través pasan las pasiones, tal como Eteocles o Polinices prosiguen en el crimen, lo que el padre alcanzó en la castración por preocuparse del to be eterno del susodicho Claudio, en ese momento, de un modo totalmente coherente en efecto, no desenvaina su espada. Esto es esencial, lo que él quiere es sorprender al otro en el exceso de sus placeres, o, dicho en otras palabras, cuando aún esté en relación con la reina. El punto clave es aquí el deseo de la madre. Y de hecho tendrá con la madre esa escena patética, que es una de las cosas más extraordinarias que puedan presentarse en el teatro. En esa escena en que se muestra a la madre el espejo de lo que ella es y en que entre ella y ese hijo que incuestionablemente ama a su madre al igual que su madre lo ama, nos dicen, más allá de lo expresable, se produce este diálogo en el cual él la incita a romper con lo que llama that monster custom, ese maldito monstruo del hábito. Ese monstruo, la costumbre, que todo sentimiento devora, demonio de nuestros hábitos, es un ángel, sin embargo, en esto, puesto que para el ejercicio de buenas y bellas acciones. En ese momento la combina a comenzar a desprenderse y a no acostarse esa noche con Claudio. Todo esto nos es dicho con una crudeza maravillosa. Después verás, le dice, que será cada vez más fácil. Hay dos réplicas que considero esencial destacar, pues se corresponden y todo girará en torno a ellas. En cierto momento, durante la play scene, esa pobre Ofelia, de quien aún no he hablado mucho, dice a Hamlet que él es un buen coro, chorus. Es decir, que comenta muy bien la pieza y él responde, I could interpret between you and your lover, if I could see the puppet dialing. O sea, podría servir de intérprete entre tú y tu enamorado, si pudieran ver cómo se mueven los puppets. Pensemos en aquello acerca de lo cual se trata sobre el escenario. En todo caso, se trata de algo que pasa entre you y your love. Ahora, en la escena con la madre, el espectro aparece, pues el espectro aparece allí, y lo hace en un momento en el cual justamente los reproches de Hamlet comenzarán a flaquear, para decir a Hamlet, a step between her and her fighting soul, concept in weakest body's strongest work. Speak to her, Hamlet. El espectro que allí aparece únicamente para Hamlet, mientras que lo habitual es que todo el mundo lo vea cuando aparece, viene a decirle, interested entre ella y su atormentada alma. El término conceit es unívoco, todo el tiempo que se lo emplea en esta pieza, y justo a propósito del alma, el conceit es justamente el concepto, la cima del estilo, y es el término empleado para hablar del estilo preciosista. En los cuerpos débiles, dice entonces el espectro, el conceit arraiga con más fuerza, habladle Hamlet. Ese lugar entre y en el que siempre se le pide a Hamlet entrar a actuar, intervenir, nos da la verdadera situación del drama. Ese llamamiento es significativo para nosotros, ya que precisamente allí debemos intervenir. Between her and her. Ese es nuestro trabajo. Conceit in weakest body's strong works. Este llamamiento se dirige al analista. Aquí, una vez más, Hamlet flaquea y deja a su madre diciéndole, a fin de cuentas, déjate acariciar, él vendrá, te dará un beso inmundo en la mejilla y te acariciará la nuca. Abandona a su madre, literalmente la deja deslizarse, regresar, si cabe decirlo, a la dejadez de su deseo, y es así como termina el acto, salvo que en el interín el desdichado Polonio tuvo la desgracia de hacer un movimiento detrás del tapiz y Hamlet le atravesó el cuerpo con su espada. Llegamos al cuarto acto. Comienza de manera maravillosa con una verdadera búsqueda del cuerpo,
que Hamlet parece considerar muy divertida. Ha escondido el cadáver de Polonio en algún lado y lanza el grito "Hide, fox, and all after", o sea, juguemos a las escondidas, como en el juego, y que todos nos sigan. Por último, les dice que no se cansen, antes de que pase un mes, ustedes comenzarán a olerlo. You shall nose him, cerca de la escalera. No hablemos más del asunto. Hay allí una réplica que es importante. The body is with the king, but the king is not with the body. The king is a thing of nothing. El cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey es una cosa, de nada. Esto, en verdad, forma parte de las palabras esquizofrénicas de Hamlet. Tampoco deja de proporcionarnos algo para la interpretación, según lo veremos en lo que sigue. El acto 4 es un acto en el que muchas cosas ocurren con rapidez. El envío de Hamlet a Inglaterra, su regreso antes de tiempo, sabemos por qué, descubrió la tramoya, que lo enviaban a la muerte. Su retorno viene acompañado de cierto drama, a saber, que en el intervalo Ofelia se ha vuelto loca, por la muerte de su padre, digamos, y es probable que por algo más, que Laertes se sublevó, que tramó un pequeño golpe. El rey impidió su sublevación diciendo que Hamlet es el culpable, que no es posible decírselo a nadie porque él es muy popular, pero que el asunto puede arreglarse, como quien no quiere la cosa, haciendo un duelo trucado en el cual perecerá. Y eso es en verdad lo que va a ocurrir. La primera escena del último acto está constituida por la escena del cementerio. Hace un rato me referí al primer sepulturero. A casi todos ustedes les suenan las expresiones asombrosas que intercambian esos personajes que están cavando la tumba de Ofelia y que a cada palabra hacen saltar un cráneo, uno de los cuales es recogido por Hamlet, quien da un discurso al respecto. Ya que hablé de los actores, nunca se ha visto, hasta donde un vestuarista recuerde, que un Hamlet y un primer sepulturero no se lleven como perro y gato. Nunca el primer sepulturero pudo soportar el tono en que Hamlet le habla. Vale la pena señalar, de paso, esta pequeña pincelada, pues nos muestra hasta dónde pueden llegar la fuerza de las relaciones puestas de relieve en este drama. Pasemos a algo sobre lo cual la próxima vez atraeré la atención de ustedes. Tras la extensa y poderosa preparación constituida por la escena del cementerio, llega en efecto el desenlace. Conocemos ese deseo que siempre recae, esa cosa agotada, inacabada, inacabable, que hay en la posición de Hamlet. ¿Por qué veremos de golpe que lo que era imposible deviene posible? ¿Por qué veremos de golpe a Hamlet aceptar, en las condiciones más inverosímiles, el desafío de Laertes? Esas condiciones son tanto más curiosas cuanto que Hamlet resulta ser allí el campeón de Claudio. Vemos a Hamlet derrotar a Laertes en todos los asaltos. Lo toca 2 o 3 veces, pese a que se le había acordado ventaja en la apuesta, y cuando, como está previsto, llega a espetarse en la punta envenenada, no deja de haber enseguida una suerte de confusión por la cual esa punta retorna a su mano, y con ella hiere también a Laertes. Y una vez que ambos están heridos de muerte, llega el último golpe, dirigido a aquel a quien desde el comienzo había que estoquear, Claudio. No por nada la vez pasada evoqué el cuadro de Méliès de la Ofelia, que flota sobre las aguas. Querría proponerles otro para terminar nuestro discurso de hoy. Querría que alguien hiciese un cuadro en el que se viera el cementerio en el horizonte y aquí el hoyo de la tumba. Personas que se van, como aquellas que al final de la tragedia edípica se dispersan y que se cubren los ojos para no ver lo que ocurre, o sea, algo que es prácticamente la licuefacción del señor Valdemar. Aquí es otra cosa. Ocurrió algo a lo que no se ha otorgado suficiente importancia. Hamlet, que acaba de volver a desembarcar de urgencia gracias a los piratas que le posibilitaron escapar del atentado, se encuentra con el entierro de Ofelia. Para él, primicia, no sabía lo que había ocurrido durante su corta ausencia. Vemos a Laertes rasgarse las vestiduras y saltar al hoyo para abrazar por última vez el cadáver de su hermana, proclamando su desesperación.
Hamlet no solo no puede tolerar esa manifestación para con una muchacha a quien hasta ese momento ha tratado muy mal, sino que se precipita detrás de Laertes después de haber lanzado un verdadero rugido, grito de guerra en el cual dice lo más inesperado. ¿Quién lanza esos gritos de desesperación por la muerte de esta joven? Y concluye, soy yo, Hamlet, el danés. Nunca se le ha oído decir que es danés. Él aborrece a los daneses. De repente, helo aquí literalmente revolucionado por algo que es muy significativo. Puedo decir, en relación con nuestro esquema, en la medida en que tiene en él cierta relación con A minúscula, lleva a cabo esa identificación súbita que lo hace recuperar por primera vez su deseo en su totalidad. Vemos a Hamlet y a Laertes desaparecer en el hoyo. Por algún tiempo luchan en el hoyo. Al final los retiran de allí para separarlos. Eso es lo que veríamos en el cuadro, ese hoyo del cual veríamos escapar cosas. La próxima vez veremos cómo concebir lo que eso puede significar. 11 de marzo de 1959.